Muy bien, hoy voy a hablarles acerca de, no es un tricky title, no es algo para que usted llamara la atención, es realmente la verdad. El asunto es, ¿qué oración Dios siempre contesta? ¿Y qué oración Dios nunca contesta? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál oración Dios qué? Siempre contesta. ¿Y qué oración qué? Dios nunca contesta. Hay muchos temas así, pero le voy a hablar uno de verdad. Hay una oración que Dios siempre contesta y siempre contesta diciendo sí. Eso de que Dios sí, no y espera. No, hay una que siempre es sí. Y hay otra oración que siempre es no. Y al terminar nuestro tema hoy, vamos a descubrir cuál oración Dios siempre contesta y cuál con sí y qué oración Dios siempre contesta con no. La semana pasada hablábamos de la obra del Espíritu en nosotros. En realidad, la oración que Dios siempre contesta, simple y llanamente, es la oración esperanza, es la oración Hilda que hace su hijo. ¿Cuál es la única oración que Dios contesta? La única oración que Dios contesta es la oración que hace Cristo. Dios siempre le responde a Jesús, ¿sí o no? Sí. Y siempre le responde a Jesús en sí. Dice 2 de Corintios 1, en 1 de Corintios 1, porque todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo amén. Es decir, siempre a Cristo Dios le dice sí. Si a Cristo Dios siempre le dice sí, lo único que usted tiene que hacer para que Dios siempre le diga sí es mandarle a decir su oración a Dios con Cristo. No sé si usted me está captando. Usted envíele su oración al Padre por medio de ¿qué? Note que Jesús lo dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre. Cuando Cristo está en tu corazón, cuando Cristo inspira tu vida, entonces lo que sale de tu boca es lo que Cristo quiere y el Padre siempre dice sí. Dice Salmos 37:4, deleítate en Jehová y Él te dará los deseos de ¿qué? Nosotros nos gusta la segunda parte, Él te dará los deseos de ¿qué? Ay, yo quiero tantas cosas. Hay tantas cosas en mi corazón. Y cuando yo oigo que Dios me dará los deseos de mi corazón, pienso en tantas cosas. Yo estoy loco por cambiar el Wrangler que tengo por una Ford Raptor 2022 que va a venir con V8. La Ford Raptor R. Ay, Dios mío, Señor, dame los deseos de mi corazón. Eso está en mi corazón, hermanos. Quiero una casita en Los Hamptons, allá, en East Hampton, donde fui pastor. Allá al final, al lado del mar. Una casita que no valga menos de $2 millones. ¿Le parece bien? ¿Les parece bien? Eso está en mi corazón, hermanos. Eso está en mi corazón. Que el Señor la oiga, Edanilda. Ahora, el apóstol Santiago capítulo 4 verso 3 dice, pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros ¿qué? Pero yo no entiendo cómo dice el texto, Él te dará los deseos de tú. Y luego el texto te dice allá en Santiago que Él no me da porque pedimos para mis deleites, pero lo que hay en mi corazón es para mi deleite. La clave está en la primera parte. Tavera, deleítate en ¿quién? En Jehová. Deleítate en Jehová. Es decir, si tu corazón se regocija en Jehová y quiere a Dios, como dice Salmo 73, mi querido Walter. ¿Cuántos quieren a Walter aquí? ¿Ustedes recuerdan a don Walter?
que nadie lo quiere. Walter está haciendo un buen servicio en la iglesia de Emmor, déjenmelo quieto. Métete en problema con Edanilda. Dice Salmos 73, 73, 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo, ¿dónde? En la tierra. Cuando tu gusto es Dios, cuando tú lo que quieres es Dios, cuando tú lo que amas es Dios, Dios te da todo lo que tú quieres. Eso está lógico. ¿Usted me está captando? Si tu corazón está lleno de Dios, Dios te dice, yo te doy, si tú te deleitas en mí, yo te doy lo que tu corazón decide. Ahora, nosotros lo entendemos así. Me canto 2 o 3 canciones, me deleito en Jehová un rato, entonces ya tengo derecho a pedirle y decirle, Señor, ahora dame el carrito. Me deleito un rato en Jehová, estoy gozoso con Dios un ratito y al rato voy, Señor, dame... No, el texto no está diciendo que Él va a cambiarte un momento de gozo, que te goces con Él, como que Dios está desocupado, esperando que alguien le dedique tiempo. Dedícame un poco de tiempo y yo te doy algo para que te entretengas. No, Dios está diciendo, si tu corazón se deleita en mí, yo te doy lo que tu corazón desea. ¿Y qué si tu corazón se deleita en Jehová? ¿Qué es lo que tu corazón desea? Jehová, dime, Abner. Que tu corazón desee, que tu delicia, como dice, tu ley, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón, de mi corazón. O sea, deleitarse en Jehová es que lo que tú deseas, que tu gusto, tus emociones, lo que está en tu corazón es Dios. Gracias. Entonces, Dios te está diciendo algo tautológico. Si lo que tu corazón desea es Dios, yo te voy a dar el deseo de tu corazón. ¿Me captan el punto? Si tú me deseas a mí, yo te voy a complacer. Eso es lo que el Señor te está diciendo. ¿Está clara la palabra de Dios? De modo que seas seguro, estés asegurado que cuando usted desea a Dios y su corazón desea a Dios, y usted pide en nombre de Cristo, todo lo que usted pida le será hecho. Eso lo leímos la semana pasada en Gálatas 4:6. Porque sois hijos, Dios envía a nosotros el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Eso lo explicamos la semana pasada en el segundo sermón, donde estudiamos que el Espíritu Santo toma el Espíritu de Cristo toma posesión nuestro. Entonces, cuando nosotros le pedimos, el que está hablando en nosotros es el Espíritu ¿de quién? De Cristo. Y Dios no me oye a mí, sino que oye al Espíritu de su Hijo diciéndole Padre. ¿Recuerdan eso? De modo que el Padre me responde la oración como que se le está respondiendo a su Hijo. Eso es lo que dice Apocalipsis 8:2. Y vi un ángel 3. Y vi un ángel parado frente al altar con un incensario en su mano y se le dio mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de los santos. Verso 4. Y las oraciones, el humo del incienso subió con las oraciones de los santos delante del Padre. Es decir, Cristo toma mi oración y la une con la de Él. Y esa es la oración que sube ante el Padre. Esa es la oración que Dios siempre escucha. ¿Cuál es la oración que Dios siempre escucha? La del Hijo. ¿Usted quiere que Dios escuche su oración? ¿Qué tiene que hacer? Vaya al Hijo, dígale a Cristo, dile al Padre esto, y el Padre siempre, deleítese en Jehová. Ahora quiero dedicar el poco tiempo que me queda a la oración que Dios siempre dice no, y ahí es a donde me voy a dedicar. Yo quiero que vayan conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 2. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. La oración que Dios siempre dice no. Perdón, Primera de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 2. ¿Lo tienen?
Voy a leer a partir del verso 13. Primera de Reyes, capítulo 2, a partir del verso 13. Leemos. Entonces Adonías, hijo de Agit, Agit era una mujer. Ahí está mencionando el nombre de la mamá, porque el papá, ¿quién era? David. Ese Adonías es el hijo es hijo mayor de David. De modo que a él le tocaba el trono. Pero cuando David murió, el trono no le tocó al mayor, le tocó al menor. ¿Quién era? Salomón. Y ahora Salomón está en el trono. Y Adonías quería ser el rey. Incluso antes de que David proclamara a Salomón, Adonías en el capítulo 1 se proclama él mismo rey. Entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón. Ustedes están captando el drama, ¿verdad? Adonías, el hijo de David, que quiere ser rey, se acerca a Betsabé, madre de Salomón, que es el rey, y ella le dijo, ¿es tu venida en paz? Y él dice, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte. Y ella dijo, di. Verso 15. Él dijo, tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi mano, de mi hermano, porque por boca de Jehová era suyo. Noten que él todavía está quejándose de que el reino no le tocó a él. ¿Se dan cuenta? Como, tú sabes que eso era mío, pero Dios me lo quitó. Si Dios no te lo dio, no es tuyo. Yo siempre me preocupo por los amenes de Estela, que mandan un mensaje subliminal. Verso 16. Ahora, lo están leyendo, verso 16. Ahora, dice Adonías, yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella dijo ¿qué? Habla. Verso 17. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé Abisac, sunamita, por mujer. ¿Ustedes saben quién era Abisac, sunamita, por mujer? Abisac era una esposa de David. Eran esposas protocolares. Ahora, cuando un rey moría, quien se quedaba con la esposa del rey era rey. ¿Usted me está captando? De modo que esa muchacha, porque Abisac lo único que hacía cuando David estaba viejo, acalentaba a David ahí. Yo te pido, dice Adonías, déjame dormir, dámela a esa muchacha, señorita, muchacha. Y era una mujer de mi padre, dámela. Pídele eso a Salomón, que él no te lo va a negar. Es algo negativo, aparentemente inocente. El hombre está solo, el pobre, necesita una mujer. Se ve algo inocente, ¿verdad que sí? Pero detrás, ¿qué él está diciendo? Si él se casa con una mujer que era de David, él está diciendo, yo soy el verdadero rey. Él todavía está maquinando, es una estrategia para derrocar a Salomón. Entonces, Adonías quiere derrocar a Salomón y usa la mamá de Salomón, una mujer que Salomón ama. Salomón la adora. Y como él dijo, él no te va a decir que no a ti. Habla con él y dile que yo solo quiero que me dé esa muchacha, señorita, que está ahí, para yo casarme con ella. Y cometió Betsabé el error, verso 18. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Ella lo vio sano, ¿sí o no? Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó para recibirla.
Se inclinó. Noten eso. El rey se levantó. Número 1, se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Miren todo ese aparataje. ¿Amaba Salomón a su madre? Se levantó del trono, se postró ante ella. Traigan otro trono al lado del mío, siéntate ahí. Y ella dijo, verso 20, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Inocente. Y ella dijo, dale a Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. Y aquí viene que Salomón era el hombre más sabio. Y él se dio cuenta que no era una simple petición. Y le dice, verso 22, el rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino. O sea, si tú quieres, dale el reino, dile que coja el reino también. ¿Se dio cuenta Salomón del negocio? Porque él es mi hermano mayor y ya tiene de su parte al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Lo dejo hasta ahí. Ustedes pueden seguir leyendo la historia. ¿Complació? No. Pero se complació es que se dice, ¿verdad? ¿Complació Salomón a su madre? ¿Amaba Salomón a su madre? ¿Quería Salomón complacer a su madre? ¿Le prometió Salomón a su madre complacerla? Sí. Un paréntesis aquí. Gusto verlos otra vez. Se me habían perdido. Allá ustedes dos. Que Dios les guarde. Bella parejita. Hermanos, hablemos un poquito de nosotros ahora. ¿Ha prometido Dios complacernos? ¿Y cuántas veces, hermana Marta, hermana Fior que me escucha, hermana Virginia, que hablan de oración, ustedes han leído promesas que dice, todo lo que pidas os daré, y la gente se queja de que Dios no le da? ¿Sí o no? Salomón le dijo a la mamá, pide que yo te daré. Ahora vamos a poner, tú eres la mamá de Salomón. ¿Te puedes figurar un momento siendo la mamá de Salomón? Adonías es Satanás. ¿Adonías es quién? Satanás. Él quiere derrocar a Salomón, que es Dios. Salomón ama a su mamá. Dios te ama a ti. Salomón quiere complacer a su mamá en todo. Dios te quiere complacer en todo. Y como Dios te ama y quiere complacerte, Satanás llega a tu vida haciéndote él pedidos a ti. Y pone en tu corazón deseos que tú lo ves inocentes, que tú lo ves inofensivos. Pero detrás de esos pedidos inocentes, Satanás te está usando a ti para derrocar a Dios. Y luego tú y yo nos quejamos. Me he cansado de orar, me he cansado de pedir y Dios no responde mi oración. Es que probablemente, hermano mío, probablemente detrás de ese simple pedido, no eres tú que lo estás haciendo, lo está haciendo Satanás. Y está usando tu oración. Tú llegas y te postras. Y cuando tú te elevas al trono de la gracia, Dios se levanta, Dios se inclina. Como dice la Biblia, Él se inclina a oír tu oración. ¿Qué mi hijo va a pedir? Y cuando Dios oye el pedido, dice, yo quería complacerlo,
Pero eso no viene de él. Eso no lo puso él. Eso lo puso en su corazón, ¿quién? Satanás. Hermano, ¿ha sido clara la palabra de Dios? El gran problema con nuestra vida de oración es que antes de orar estamos llenos de tantos malos deseos que nuestra oración tiene que ver con esos deseos. Por eso dile: Señor, mora en mi vida, deleítate en Jehová, y hasta que tú no digas, fuera de ti nada deseo en la tierra, hasta que tú no le digas: Señor, cualquier cosa que yo te diga, cámbiala, Espíritu. Jesús, ora tú por mí lo que tú quieras. Porque la única oración que Dios responde es la de su Hijo, y la única oración que Dios niega es la del diablo. Y ambos están usándote a ti. Cuando tú oras en nombre de Jesús, Jesús dice: ese es mi hijo que está orando. Sí, pero cuando tú oras lleno de con el corazón lleno de deseos satánicos, Dios dice: ese es el diablo que está orando. No. ¿Entendemos la dinámica? ¿Ha sido clara la palabra de Dios? A veces hasta orar por sanidad. Dios le dice a Job, a Satanás: has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, Mauricio Zamora. Gusto verte. Que no hay otro como él, varón recto y perfecto, apartado del mal. Y Job dice: ¿acaso sirve Job a Dios de balde? Es Arely. Yo vi a alguien saliendo y hasta los lentes me quité ahorita y ahora la veo entrando. Es Arely. Felicidades, Arely. Vamos a hacer reverencia. Arely está entrando a la iglesia. Arely, te queremos mucho. Y dice Satanás: deja que yo vaya y quite todo y toque su carne, y él te maldecirá. Y ahora viene Job, pierde sus hijos, sus propiedades, y en la segunda vuelta perdió su salud. Si yo pierdo mi salud, lo que yo hago es: Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname. Hermano, detrás de ese Señor, sáname, ¿quién era que estaba? ¿Quién era que estaba? Usted me está captando. Y usted está pidiendo algo tan inocente. Porque en la vida nosotros nos creemos que somos el centro del universo. Y recuerde que el único Dios es Jehová. Pues el gran pedido no es: Señor, sáname, es: Señor, hay cosas que yo no sé. Tú tienes un plan, yo no tengo ninguno. Yo me someto a tu plan, no tú al mío. Si está en tu plan, Jesús dijo: Padre, la estoy pasando mal, pasa de mí esta copa, pero no cometas el error. Dijo Jesús: no se haga mi voluntad, haz lo que tú quieras. Porque Job, enfermo, se queja y no sabe que detrás de su quejido, detrás de lo que él está pidiendo, como cualquier ser humano, está Satanás castigando a Dios. Hasta que Job entendió y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él haga lo que quiera conmigo. En enfermedad, que el nombre de Dios sea glorificado. En prosperidad, que el nombre de Dios sea glorificado. En fracasos, que el nombre de Jehová sea glorificado.
Nosotros no vemos el mundo invisible. No sabemos qué está detrás de la cortina, pero sí podemos someter nuestra voluntad a Dios. Podemos decirle, Señor, haz en mi vida lo que tú quieras. Señor, que eso fue lo que le faltó. Betsabé, hermanos, debo decirle que Betsabé, ella no cometió muchos errores. Ella lo vio inocente. Pero el error de ella fue decirle a Salomón, Salomón, tú no me lo vas a negar, ¿verdad que no? Comprometiendo a Salomón, ella sabiendo que Salomón era sabio, debió decirle, Salomón, yo tengo algo que a mí me parece bien ahora. Yo quiero que tú le des a esa mujer ahora. Evalúalo tú y que se haga lo que tú creas mejor. Porque yo no soy Dios, yo no sé lo que está pasando. Pero cuando tú oras, dile, Señor, mira, yo quiero ser sano. Señor, yo quiero mantenerme en ese trabajo. Señor, ese esposo, yo quisiera seguir con él. Esa mujer, yo quisiera seguir con ella. Señor, este problema yo quisiera que se resuelva. Pero tú sabes todo. Lo pongo en tus manos, Señor. Y lo único que quiero que pase es que tu voluntad se cumpla y que tu nombre sea glorificado. Y debo decirte una cosa. El nombre de Dios nunca es glorificado sin que sus hijos sean glorificados con Él. Cuando el nombre de Dios se glorifica y Dios cumple su voluntad, Él te concederá los deseos de tu corazón. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y que Dios cumpla su voluntad en tu vida. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Amante Padre Celestial, en esta hora, gracias porque tú atiendes nuestras oraciones. Cuando tu pueblo, cuando el más débil e insignificante de tus hijos se acerca a ti, tú te levantas de tu trono, inclinas tu oído, pones la atención, el cielo hace silencio para escuchar la súplica de tus hijos que imploran. Hoy, Padre, tu iglesia, tus hijos reunidos están elevando oraciones. Pero queremos que esas oraciones las tome el Espíritu Santo, porque no sabemos pedir como conviene. E interceda por nosotros. Que esas oraciones las tome Cristo. Y la una a su oración. Y Padre, no escuche nuestra súplica, pero escucha la súplica de tu Hijo por nosotros. Perdónanos, Señor, por las tantas y tantas veces que postrados en oración hemos estado haciendo la oración que Satanás nos mandó a pedirte. Gracias por hacernos entender hoy por qué nos has dicho no tantas veces. Y si Satanás nos usa otra vez, reprende a Satanás, aunque eso signifique que nos reprenda a nosotros. Como pastor y ministro de tu causa, te presento cada súplica, cada pedido, cada oración ante ti. Pero Padre, aquí hay personas que necesitan un milagro, personas que necesitan sanidad, personas que necesitan intervención en su matrimonio. Hay un jovencito que tiene un problema emocional, hay una jovencita que tiene un problema, oh Padre, con un amigo, con una amiga. Oh Padre Santo, hay personas que tienen problemas económicos, problemas en el trabajo, hay problemas aquí de migración, problemas de todo tipo, Padre Santo. Tú ahora mismo te has inclinado y nos has prometido resolver. En las penumbras de la antigua Roma, bajo los fríos muros de la cárcel mamertina, el anciano apóstol Pablo tomaba la pluma por última vez. Escribía a su joven discípulo Timoteo en medio del abandono generalizado,
sabiendo que la espada del verdugo imperial aguardaba al cruzar la puerta. Sin embargo, en la quietud de esa celda subterránea, las preocupaciones de Pablo no estaban centradas en el martirio inminente, ni en el temblor que recorría las extremidades de su cuerpo envejecido. Su pensamiento volaba más allá de los siglos, alcanzando los días agitados y tumultuosos que habrían de anteceder la venida del Hijo del Hombre. En su segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 3, el apóstol lanzó una advertencia solemne que resonaría como una trompeta a lo largo de las eras: nadie os engañe en ninguna manera, porque aquel día no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esta advertencia apostólica no era un mero vaticinio pesimista, sino una revelación profunda del conflicto cósmico que se desarrollaría en la historia humana. La historia de la Iglesia ha sido una lucha continua entre la verdad y la falsedad, un escenario donde cada alma debe decidir a quién entregará su lealtad suprema. Al contemplar el desenlace de la historia humana desde la perspectiva del remanente escatológico, comprendemos que el tiempo no marcha hacia la evolución moral de la sociedad, sino hacia una crisis definitiva donde cada fundamento teológico y espiritual será sacudido hasta sus cimientos. La profecía bíblica revela con claridad meridiana que los últimos días estarán signados por un ambiente espiritual sumamente complejo, en el cual las apariencias de piedad convivirán con la negación de su eficacia real, produciendo un letargo mortal en el seno del pueblo de Dios. Es en este contexto de urgencia y solemnidad donde las Escrituras y los escritos inspirados de la mensajera del Señor, Elena de White, arrojan una luz penetrante sobre la naturaleza de nuestro acercamiento al trono de la gracia. La oración, esa facultad divina concedida al ser humano para comunicarse con el Creador del universo, se convierte en el campo de batalla decisivo en la preparación para el tiempo de angustia cual nunca fue. No todas las elevaciones del corazón hacia el cielo son aceptadas por Dios, ni todas las palabras articuladas con ropaje religioso encuentran eco en el santuario celestial. La profecía nos enseña que existen dos tipos fundamentales de peticiones presentadas ante el altar del incienso: la oración que Dios siempre responde con beneplácito y la oración que Dios nunca puede responder favorablemente. Para comprender esta realidad espiritual, debemos acudir a los principios eternos expuestos en la palabra de Dios. En el libro del evangelista Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8, el Salvador del mundo declaró: «Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá». Esta promesa parece no tener restricciones, pero la exégesis cuidadosa de la Escritura revela que la oración verdadera no es una fórmula mágica para presionar la voluntad divina, sino la rendición del corazón a la soberanía del Padre. Cuando la mensajera del Señor analiza el desarrollo de la experiencia cristiana en libros emblemáticos como El Camino a Cristo, en la página 95, explica con claridad magistral que Dios tiene condiciones específicas bajo las cuales promete escuchar y responder nuestras súplicas. La primera y más fundamental de estas condiciones es la conciencia de nuestra propia necesidad espiritual. Aquellos que se acercan al altar divino con un espíritu de autosuficiencia, confiando en sus propias obras o en la rectitud de su doctrina, se encuentran en una condición de ceguera espiritual idéntica a la de la iglesia de la Odisea, descrita en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 17 y 18. La odicense es el pueblo del juicio, la última etapa de la iglesia visible antes del regreso de Cristo en las nubes del cielo. Esta iglesia se jacta de estar rica y enriquecida, creyendo que no tiene necesidad de nada, sin apercibirse de que ante los ojos de la justicia divina es desdichada, miserable, pobre, ciega y desnuda. En este estado de autocomplacencia, las oraciones que se elevan no brotan del dolor por el pecado ni del anhelo ardiente de transformación interior, sino del deseo de ratificar el estado actual de tibieza. Esa es la tragedia de las plegarias no contestadas. El oferente pide bendición mientras sostiene celosamente el ídolo del yo en el santuario del corazón. La oración que Dios nunca responde es aquella que busca el favor divino mientras la voluntad humana rehúsa someterse a la ley de Dios. En el libro del profeta Isaías, capítulo 59, versículos 1 y 2, el texto sagrado afirma categóricamente: «He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír».
Elena de White insiste con vehemencia en sus escritos, como en el tomo 1 de Joyas de los Testimonios, página 530, en que si albergamos la iniquidad en nuestro corazón, si nos aferramos a un solo pecado conocido sin arrepentimiento genuino, el Señor no puede oírnos. Responder a una oración en tales circunstancias significaría que la divinidad aprueba y santifica la rebelión contra su gobierno universal. En los eventos finales del conflicto cósmico, esta distinción entre la oración falsa y la oración verdadera alcanzará un nivel de significación decisivo. La profecía del Apocalipsis anticipa un tiempo en que el mundo entero se maravillará tras la bestia y aceptará una adoración falsificada. En medio de esa apostasía global, la falsa religiosidad abundará. Millones de personas ofrecerán oraciones fervorosas, implorando protección, paz y prosperidad temporal. Sin embargo, sus plegarias serán desatendidas porque rechazarán deliberadamente el mandamiento de Dios para guardar las tradiciones humanas. En el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 9, se establece una verdad inmutable que resonará con fuerza estruendosa en la crisis final: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Es una declaración estremecedora que nos obliga a examinar los motivos más profundos de nuestro corazón en esta hora solemne de la historia humana. Por otro lado, existe una oración que Dios siempre responde con poder transformador y respuesta inmediata. No se trata de la súplica por comodidades terrenales, ni de la petición de escapar a las tribulaciones inherentes a la fe, sino de la oración por la transformación del carácter a la imagen de Jesucristo. Cuando el pecador arrepentido clama por el perdón, la limpieza del corazón y la plenitud del Espíritu Santo, todo el cielo se pone en movimiento para atender esa demanda. La mensajera del Señor señala en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 97, que no hay nada que Cristo desee tan ardientemente como ver su propio carácter reproducido en sus seguidores. Por lo tanto, cada vez que una alma cansada del pecado pide el poder para vencer la tentación, para perdonar a sus enemigos o para obedecer la ley divina a costa de cualquier sacrificio personal, esa oración recibe un sí instantáneo en el tribunal del cielo. Esta certidumbre es el ancla del remanente frente al vendaval que se avecina. Al contemplar la inminencia del decreto de muerte predicho en el capítulo 13 del Apocalipsis, los creyentes no deben desesperar buscando soluciones humanas ni refugios terrenales. La verdadera victoria se librará de rodillas, aprendiendo a formular la clase de oración que atraviesa los cielos y conecta la fragilidad humana con la omnipotencia divina. Esta fue la experiencia de Jacob en el arroyo de Jaboc, una noche histórica que simboliza el conflicto que atravesará el pueblo de Dios inmediatamente antes de la manifestación gloriosa de su Redentor. En aquella noche oscura, acosado por el recuerdo de sus pecados pasados y amenazado por el avance de 400 hombres armados al mando de su hermano Esaú, Jacob comprendió que su única esperanza residía en aferrarse al ángel del pacto con un clamor angustioso y perseverante. Aquel encuentro en las riberas del arroyo de Jaboc no fue un mero incidente patriarcal perdido en la antigüedad, sino la prefiguración exacta de la agonía espiritual que el pueblo de Dios deberá experimentar en el tiempo de angustia previo a la segunda venida de Cristo. Cuando Jacob sintió la mano fuerte del ángel sobre su hombro, creyó al principio que se trataba de un enemigo mortal y luchó con todas sus fuerzas físicas durante las horas más oscuras de la noche. Sin embargo, al llegar el alba y ser tocado el encaje de su muslo, quedando lisiado al instante, comprendió la verdadera identidad de su contendiente. En su absoluta impotencia física, abandonó toda pretensión de fuerza propia y se abrazó al cuello del Señor con una fe desesperada, pronunciando aquellas palabras que retumban en la historia de la redención: no te dejaré si no me bendices. Esa fue una oración que Dios respondió de inmediato, no librando a Jacob de la disciplina purificadora, sino transformando su carácter rebelde y cambiando su nombre de Jacob, el suplantador, a Israel, el que lucha con Dios y prevalece. La mensajera del Señor, Elena de White, dedica páginas profundas en el libro El conflicto de los siglos, comenzando en la página 617, a analizar el significado cósmico de la noche de angustia de Jacob. Ella explica con claridad teológica que la lucha de Jacob representa la prueba por la cual debe pasar el remanente final después de que se cierre la puerta de la gracia. Cuando Jesús concluya su ministerio de intercesión en el santuario celestial y se quite las vestiduras sacerdotales para ceñirse las ropas de la venganza real,
Ya no habrá más sangre expiatoria en el altar de oro para cubrir los pecados no confesados. En ese momento solemne, descrito en el libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1, se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos del pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. En esa hora tenebrosa, el pueblo de Dios estará rodeado por los decretos de muerte del poder terrenal y agobiado por el recuerdo punzante de sus pasadas flaquezas. Es precisamente en ese escenario de prueba suprema donde se evidenciará la diferencia eterna entre la oración que Dios siempre responde y la oración que Dios nunca puede responder. Si durante el tiempo de la paciencia divina y el juicio investigador en los cielos, los profesos creyentes postergaron el arrepentimiento genuino, acariciaron pecados secretos y elevaron oraciones superficiales para calmar la conciencia mientras continuaban en desobediencia a los 10 mandamientos, en el tiempo de angustia sus oraciones serán completamente estériles. La mensajera del Señor advierte con tono de urgencia estremecedora en Palabras de vida del Gran Maestro, página 195, que el carácter no se transforma en las crisis, sino que se revela en ellas. Aquellos que no aprendieron a orar la oración de entrega total y confesión profunda en el tiempo de paz, pretenderán clamar en la angustia, pero sus voces rebotarán contra los cielos como bronce que resuena o platillo que retiñe. Por el contrario, la oración de agonía y fe pura que caracteriza la experiencia de Jacob será siempre contestada con la garantía del perdón y la preservación divina. La razón por la cual Dios escuchó el clamor de Jacob no fue la ausencia de pecado en su vida pasada, sino la presencia de un arrepentimiento profundo, sin reservas y sincero. Jacob había confesado plenamente su engaño a su padre Isaac y su fraude a su hermano Esaú años atrás. Su culpa había sido raída de las páginas del registro divino mediante la fe en la víctima expiatoria futura. Cuando se encontró cara a cara con el ángel en Jaboc, su angustia no era el temor a la muerte física a manos de Esaú, sino el pánico sagrado de que algún pecado no confesado estuviera aún interponiéndose entre su alma y el Creador, impidiéndole recibir la aprobación del cielo. Esa clase de dolor por el pecado en sí mismo, y no solo por sus consecuencias punitivas, es la marca distintiva de la oración aceptable ante la majestad del universo. En la epístola del apóstol Santiago, capítulo 4, versículos 2 y 3, el texto bíblico expone la patología espiritual de la oración no respondida con palabras penetrantes. Codiciáis, y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Aquí el apóstol revela el veneno que inutiliza las peticiones de millones de profesos cristianos en los últimos días, el egoísmo. Cuando la oración se convierte en un instrumento para buscar la exaltación personal, la comodidad material, el éxito temporal o la validación teológica por encima de la gloria de Dios y el avance de su verdad presente, esa súplica entra en la categoría de lo que Dios no puede conceder. Otorgar tales respuestas equivaldría a alimentar la soberbia que causó la caída de Lucifer en las cortes celestiales, como se relata en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28. Para entender el rigor de esta verdad en el marco del mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis, capítulo 14, debemos examinar la verdadera naturaleza de la fe que obra por el amor y purifica el alma. La mensajera del Señor enfatiza repetidamente en el libro Los Hechos de los Apóstoles, en la página 45, que la fe que salva no es un mero asentimiento intelectual a la doctrina correcta, ni una emoción pasajera producida por servicios de adoración contagiosos. La fe genuina es un principio activo que somete la voluntad al mandato expreso de Dios. La oración que siempre es respondida se nutre exclusivamente de esta fe obediente. Cuando el creyente lee en la palabra sagrada una orden divina o un principio de santidad, y en respuesta eleva su voz diciendo, Señor, no tengo la fuerza en mi naturaleza caída para cumplir tu santa ley, pero tú me has prometido el poder del Espíritu Santo, dame la gracia para obedecerte hoy, esa oración activa al instante los recursos infinitos del cielo. Esta dinámica de la oración contestada se ilustra con nitidez extraordinaria en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Al repasar los Evangelios, encontramos que Jesús jamás rechazó a una sola persona que se acercara a él reconociendo su miseria moral o física y pidiendo una transformación. El leproso que cayó de rodillas en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 2, diciendo, Señor, si quieres,
¿puedes limpiarme?, recibió una respuesta inmediata de parte del Redentor: quiero, sé limpio. De igual manera, el publicano en el templo, descrito en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 13, quien ni siquiera osaba levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador, descendió a su casa justificado antes que el fariseo presuntuoso que enumeraba sus propios méritos rituales. La oración del publicano fue contestada porque brotó del reconocimiento sincero de la bancarrota espiritual, mientras que la del fariseo fue abominable porque estaba impregnada de la autosuficiencia de la Odisea. Esta lección sobre el fariseo y el publicano cobra un peso sobrecogedor cuando la trasladamos al escenario geopolítico y religioso de los eventos finales. En el horizonte de la historia contemporánea, vemos cómo las naciones se convulsionan bajo el peso de la incertidumbre económica, los desastres naturales impredecibles y el colapso de los valores morales tradicionales. En medio de esta vorágine, la profecía bíblica del libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, versículos 11 al 14, describe el levantamiento de un sistema político-religioso que simula los cuernos de un cordero, pero habla con la voz terrorífica de un dragón. Este poder organizará una confederación religiosa global que buscará la paz y la estabilidad a través de la coerción, imponiendo un día falso de reposo en directa oposición al cuarto mandamiento de la ley de Dios, guardado fielmente por el Señor Jesús y sus apóstoles. En esta hora crítica de engaño casi universal, la masa de la humanidad elevará oraciones fervientes por la restauración del orden mundial, la prosperidad de las naciones y el cese de las plagas destructivas. Sin embargo, esas oraciones pertenecerán a la categoría de aquellas que Dios nunca puede responder favorablemente. ¿Por qué razón? Porque tales oraciones buscarán las bendiciones de la paz terrenal mientras pisotean abiertamente los preceptos de la ley divina. Elena de White, en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 227, advierte que la gran masa del mundo profesamente cristiano rechazará la verdad bíblica para seguir los milagros y las manifestaciones sobrenaturales engañosas impulsadas por los espíritus de demonios. Los hombres pedirán milagros de sanidad, señales en los cielos y paz en la tierra, y el enemigo de las almas, simulando ser un ángel de luz, responderá a esas peticiones falsas para consolidar el engaño y llevar al mundo a la perdición. Es estremecedor comprender que el espiritismo moderno, disfrazado de espiritualidad cristiana y renovación febril, ofrecerá falsas contestaciones a oraciones que no están alineadas con la Escritura. Cuando las personas piden paz sin santidad, cuando suplican por el favor de Dios mientras persiguen a la minoría que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, el Altísimo no puede escucharles. En la epístola de Juan, en la primera carta, capítulo 3, versículo 22, la palabra de Dios establece con firmeza inamovible la condición de la oración respondida, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. La obediencia a la ley de Dios no es la causa meritoria de nuestra salvación, pero sí es el fruto inevitable y la prueba palpable de una fe viva que recibe las bendiciones del cielo. En marcado contraste con la religiosidad popular de los últimos días, el remanente fiel aprenderá a elevar la oración que Dios siempre responde con gozo. Esa oración no se centrará en la autopreservación ni en la exención de la persecución, sino en la manifestación de la gloria de Dios en medio de las tinieblas. Cuando las iglesias caídas y los gobiernos de la tierra promulguen leyes represivas contra la observancia del verdadero día de reposo del séptimo día, los creyentes genuinos no pedirán fuego del cielo para consumir a sus opresores, ni buscarán armas terrenales para defenderse. Su clamor será idéntico al de los primeros apóstoles en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 29 y 30. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esa es la plegaria que hace temblar las fortalezas del mal. Elena de White menciona en el libro Primeros Escritos, en la página 270, en el capítulo titulado La zarandea, que el pueblo de Dios avanzará hacia el conflicto final mediante una oración agonizante e incesante. Ella describe cómo vio a santos angustiados por la condición de la Iglesia y por la inminencia del decreto final, clamando a Dios día y noche con sollozos y lágrimas.
Sus oraciones no pedían una vida fácil, sino el derramamiento de la lluvia tardía del Espíritu Santo para proclamar con fuerte pregón el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, versículos del 9 al 12. Y esa oración, por estar perfectamente alineada con el propósito supremo de Dios de iluminar la tierra con su gloria antes del fin, fue respondida con una plenitud de poder celestial que transformó a un grupo débil e insignificante a los ojos del mundo en una fuerza invencible ante el infierno. Para experimentar ese derramamiento del Espíritu Santo en el tiempo del fin, cada creyente debe comprender la necesidad de realizar un examen de conciencia riguroso bajo la luz del santuario celestial. Hoy en día, Jesucristo ministra como nuestro gran sumo sacerdote en el lugar santísimo del templo celestial, realizando la purificación de los registros de nuestros pecados en el gran día de la expiación antitípico, que comenzó en el año 1844 al término de la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Durante este tiempo de juicio, mientras los casos de los vivos están por ser decididos en el Tribunal Supremo del Universo, nuestras oraciones deben reflejar una solemnidad sin precedentes. No podemos permitirnos orar de manera rutinaria, apresurada o superficial, mientras los registros eternos están determinando el destino de cada alma. La obra del sumo sacerdote en el lugar santísimo exige una correspondencia directa en la tierra. Mientras Cristo purifica el santuario celestial, su pueblo debiera estar purgando, por medio de la fe en la sangre expiatoria, cada rincón de la mente de toda mancha de egoísmo y rebelión. Elena de White describe esta verdad vital en el libro El conflicto de los siglos, en la página 475, al declarar que mientras el juicio investigador se procesa en el cielo, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos están siendo borrados del libro del registro, debe realizarse una obra especial de purificación y de separación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Las oraciones que ignoran este juicio investigador y que pretenden acceder a la gracia divina mientras se aborrece la rectitud de la ley, son un insulto a la majestad celestial y pertenecen irremisiblemente al grupo de las peticiones que Dios jamás podrá contestar. Para profundizar en la naturaleza de la oración que Dios siempre responde, es indispensable recurrir al modelo supremo dejado por nuestro Salvador en el huerto de Getsemaní. En la noche más oscura de la historia de la humanidad, narrada en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 39 al 44, encontramos al Hijo de Dios postrado en el suelo, sudando grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra bajo la presión aplastante del pecado de todo el mundo. Su naturaleza humana, temblorosa frente al abismo de la separación eterna del Padre que el pecado conlleva, clamó: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa». No obstante, esa petición no quedó ahí. Inmediatamente fue coronada con la declaración de la sumisión más absoluta que jamás haya resonado en el universo: «Pero no sea como yo quiero, sino como tú». Esta oración de Getsemaní revela el secreto de la victoria en la gran crisis final. La oración que Dios siempre responde no es la que exige al Creador que adapte sus planes divinos a los caprichos o temores de la criatura, sino la que entrega incondicionalmente la voluntad humana para que se cumpla el propósito de Dios, aun cuando esto implique el sufrimiento, la pérdida de bienes materiales o el propio martirio. En el libro El deseado de todas las gentes, en la página 643, la mensajera del Señor explica que la copa que el Salvador pidió que pasara de él no era meramente el dolor físico de la crucifixión, sino el peso horrendo del pecado del mundo que amenazaba con aplastar su humanidad. Aún así, Jesús prefirió beber la copa de la ira de Dios para salvarnos, sometiendo su voluntad a la voluntad del Padre. Cuando el pueblo de Dios ore con este mismo espíritu en los días de la gran tribulación, el cielo entero responderá para impartir la fortaleza necesaria para vencer al dragón. En contraste, la oración que Dios nunca responde es la oración impenitente de la desesperación tardía, un fenómeno espiritual sobrecogedor que la Biblia y los escritos de la mensajera del Señor advierten con frecuencia. En el libro del profeta Amós, capítulo 8, versículos 11 y 12, se predice un tiempo aterrador en que enviará Dios hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Esta profecía no habla de un tiempo de gracia, sino del período posterior al cierre de la puerta de la misericordia,
cuando las 7 postreras plagas descritas en Apocalipsis, capítulo 16, comiencen a caer sobre la tierra impenitente. En esos momentos, los hombres malvados y los profesos cristianos que rechazaron la verdad presente elevarán alaridos de angustia, implorando la intervención divina. Pero sus oraciones rebotarán contra los cielos como hierro inflexible. No será porque Dios haya perdido su capacidad de amar o su deseo de salvar, sino porque la capacidad moral del ser humano para arrepentirse habrá quedado permanentemente destruida por la constante resistencia al Espíritu Santo. En el tomo 5 de Testimonios para la Iglesia, en la página 217, la mensajera del Señor explica que cuando la gracia concluya, los que no han entregado sus vidas a Cristo sentirán el peso del juicio no porque aborrezcan el pecado, sino porque aborrecen las consecuencias del pecado. Sus oraciones serán como la de Esaú, quien lloró amargamente la pérdida de la primogenitura, pero no sintió dolor por la profanidad de su corazón. Pedirán ser librados de las plagas, del calor abrasador del sol, de la úlcera maligna y del dolor insoportable, pero continuarán blasfemando el nombre del Dios del cielo. Tales oraciones no pueden ser contestadas porque son el clamor del egoísmo herido y no la voz de la fe que busca la reconciliación con Dios. Esta distinción abismal nos conduce a examinar con urgencia el estado actual del adventismo de la fe presente. No podemos permitirnos el lujo de permanecer en un adormecimiento laodicense, asumiendo que por poseer la verdad doctrinal de los 3 ángeles, del santuario y del sábado, nuestras oraciones son automáticamente aceptables ante el Altísimo. En la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 7, la palabra inspirada lanza un llamado de sobriedad extrema para esta última generación, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed, pues, sobrios, y velad en oración. La sobriedad en la oración implica eliminar la palabrería vana, la pretensión formalista y el tono rutinario con que a menudo abordamos el trono celestial. Exige una profunda devoción diaria, la humillación del yo en el polvo y la búsqueda sincera del bautismo de fuego del Espíritu Santo. Para entender la magnitud de esta preparación mediante la oración, es necesario contemplar los eventos que se avecinan con una precisión profética impecable. La Escritura predice en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis que Satanás ha descendido a los habitantes de la tierra con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. A medida que el escenario mundial se prepara para el desenlace definitivo del gran conflicto, el enemigo concentrará sus mayores engaños precisamente en el ámbito de la oración y la espiritualidad. Él sabe perfectamente que la oración que Dios siempre responde es el canal infalible por el cual el poder divino se vierte sobre el alma humana, transformándola y haciéndola invulnerable a las seducciones del error. Por lo tanto, su estrategia principal en estos días finales consiste en falsificar la oración, sustituyendo la verdadera comunicación teocéntrica por un misticismo egocéntrico y emocional que adormece la conciencia. En los escritos de la mensajera del Señor, particularmente en el libro El Evangelismo, en la página 602, se revela que en los últimos días presenciaremos un avivamiento falso que simulará las manifestaciones del Espíritu Santo. En esas reuniones se pronunciarán oraciones elocuentes, llenas de fervor aparente y acompañadas de manifestaciones emocionales intensas, donde miles afirmarán haber recibido respuestas milagrosas a sus peticiones. Sin embargo, cuando esas oraciones se examinan a la luz de la ley y del testimonio, conforme al criterio ineludible del profeta Isaías, capítulo 8, versículo 20, se descubre que están desprovistas del espíritu de obediencia a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Son oraciones que buscan los dones del Espíritu sin el fruto del Espíritu, piden bendición, pero aborrecen la santificación, claman por el cielo, pero rechazan la cruz del discipulado. La oración que Dios nunca responde es precisamente aquella que pretende sustituir la obediencia por la devoción externa. En la historia del antiguo Israel, encontramos un ejemplo aleccionador en el rey Saúl. En la primera carta del profeta Samuel, capítulo 28, versículo 6, se registra un triste epitafio de rechazo espiritual, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Porque el Creador, que es rico en misericordia para con todos los que le invocan, cerró sus oídos al grito del monarca de Israel. Porque Saúl había vivido una vida de abierta rebelión, desobedeciendo las órdenes directas de Dios, conservando lo prohibido por codicia y persiguiendo con odio al ungido del Señor.
Cuando la crisis filistea lo acorraló, Saúl no buscó a Dios con un corazón quebrantado por sus ofensas, sino con el deseo egoísta de usar a la divinidad como un amuleto para salvar su corona. Al no recibir respuesta, su desesperación lo llevó a cometer la abominación de consultar a la adivina de Ende, completando así su ruina eterna. Ese mismo peligro acecha hoy a la Iglesia del tiempo del fin. Si dejamos pasar las horas solemnes del Día de la Gracia sin haber buscado a Dios en oración humilde y sin haber abandonado cada pecado conocido, llegará el momento en que las crisis terrenales nos abrumarán y buscaremos el auxilio divino por puro instinto de conservación. Pero si el corazón se ha endurecido deliberadamente contra la verdad presente, descubriremos con horror que nuestras oraciones carecen de las alas de la fe obediente para ascender hasta el trono celestial. La mensajera del Señor afirma en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, en la página 62, que Dios no escucha las oraciones de aquellos que prefieren andar en la luz de su propio fuego y en las centellas que ellos mismos encendieron, en lugar de someterse a la clara revelación divina. En contraste, la oración que Dios siempre responde se caracteriza por un alineamiento absoluto con las promesas de la Escritura. En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, se nos concede una de las garantías más consoladoras de la revelación divina, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La clave de la eficacia en la oración no reside en la vehemencia de nuestras palabras, ni en la duración de nuestras vigilias, sino en la conformidad de nuestra petición con la voluntad revelada del Padre Celestial. Cuando oramos por la victoria sobre el orgullo, por la purificación de nuestros pensamientos, por el amor abnegado hacia las almas que perecen y por la fidelidad inquebrantable a su santo sábado, estamos orando en el centro exacto de la voluntad de Dios. Esta clase de oración no necesita dudar ni desfallecer. Aunque la respuesta parezca tardar a los ojos humanos, la fe sabe que la promesa divina está empeñada y que el poder del Altísimo ya ha comenzado a operar en el mundo invisible. Como el profeta Daniel en el capítulo 10 de su libro, quien oró y ayunó durante 3 semanas completas sin ver respuesta visible, la mensajera del Señor nos recuerda que desde el primer día en que Daniel dispuso su corazón a entender y a humillarse en la presencia de Dios, sus palabras fueron oídas en los cielos. La aparente tardanza no era indiferencia divina, sino el escenario de un conflicto cósmico donde el ángel del Señor luchaba contra las fuerzas de las tinieblas para mover el corazón del rey de Persia. De igual manera, cuando el remanente ora por el derramamiento del Espíritu Santo y por la preparación para los eventos finales, las fuerzas del mal tiemblan y las huestes celestiales son movilizadas para asegurar la victoria de los santos. Esa lucha invisible en las cortes terrenales y celestiales se intensificará a medida que la historia humana alcance su punto culminante. La profecía bíblica del libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 6, describe el avance glorioso del primer ángel que tiene el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este mensaje es un llamado urgente a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, en clara alusión al mandato del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Sin embargo, este anuncio final no se cumplirá mediante la elocuencia humana, los recursos financieros ni las alianzas políticas, sino a través de un pueblo reavivado que ha aprendido el secreto de la oración eficaz que Dios siempre responde. En el libro El Camino a Cristo, en la página 97, la mensajera del Señor, Elena de White, escribe una frase que debiera quedar grabada con fuego en la mente de cada creyente de los últimos días. La oración es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. No es que sea necesario esto para hacer saber a Dios lo que somos, sino para capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hasta nosotros, sino que nos eleva a Él. Cuando el ser humano comprende esta dimensión teológica de la oración, la falsa religiosidad se desmorona por completo. La oración no es un intento de cambiar la mente inmutable del Creador, ni una negociación teológica para obtener favores terrenales, es la preparación del vaso humano para ser llenado de la plenitud del Espíritu Santo. Por el contrario, la oración que Dios nunca responde es aquella que busca mantener el control de la vida propia mientras viste la indumentaria de la piedad. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 3,
el texto bíblico lanza una acusación penetrante contra los ancianos de Israel que venían a consultar al profeta: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su iniquidad delante de su rostro. ¿He de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Este pasaje expone con una claridad cegadora la inutilidad de la oración insincera. Cuando un individuo o una comunidad religiosa acude a Dios en búsqueda de dirección, pero ya ha decidido en su corazón seguir sus propios deseos, tradiciones o conveniencias sociales, la consulta divina se convierte en una burla. Dios responde a tales oraciones permitiendo que la persona coseche el fruto de su propio engaño espiritual, dejándola entregada a la dureza de su corazón obstinado. En los días solemnes que preceden al cierre de la gracia y al tiempo de angustia de Jacob, el pueblo de Dios debe velar para no caer en esta trampa sutil. Es trágicamente posible orar por la venida de Cristo mientras el corazón está amarrado a las posesiones, las ambiciones y las comodidades de este mundo presente. Es posible clamar por el poder del Espíritu Santo mientras rehusamos perdonar al hermano que nos ha ofendido, o mientras retenemos los diezmos y las ofrendas que pertenecen al ero de Dios, violando la orden expresada en el libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versículos 8 al 10. Elena de White, en el tomo 3 de Testimonios para la Iglesia, página 395, afirma categóricamente que Dios no responderá a las oraciones por prosperidad espiritual ni impartirá su gracia a aquellos que están robando a Dios en las ofrendas y en los diezmos, o que viven en abierta transgresión de los principios de la salud y de la santidad. La oración aceptable exige una alineación integral de la vida con la verdad revelada. Requiere que al orar, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, estemos dispuestos a que esa voluntad se cumpla primero en nuestro hogar, en nuestras finanzas, en nuestra alimentación, en nuestros pensamientos secretos y en nuestras relaciones interpersonales. Cuando existe esa coherencia entre la súplica de los labios y la rendición de la vida, la oración adquiere un poder omnipotente ante el trono de Dios. Se convierte en la oración de Elías en el Monte Carmelo, narrada en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 36 al 38. Elías no usó palabrerías vanas ni ritos estáticos como los profetas de Baal. Con una oración breve, humilde y centrada en la gloria de Yahvé y en el regreso del corazón del pueblo a la alianza divina, el fuego del cielo descendió, consumió el holocausto e instauró la reforma espiritual en Israel. Ese mismo fuego celestial está reservado para la oración del remanente escatológico. A medida que las tinieblas de la apostasía se profundicen y las leyes humanas intenten anular la ley suprema del cielo, las pequeñas agrupaciones de creyentes que se reúnan en los hogares, en las montañas y en los lugares apartados para clamar por fidelidad experimentarán el mismo poder de Pentecostés. Sus peticiones no serán por seguridad terrenal ni por la restauración de sus derechos civiles despojados, sino por la gracia de permanecer firmes como la roca en medio de la tormenta, prefiriendo la muerte antes que la deshonra a la ley de Dios. Y esa oración, sin duda alguna, recibirá una respuesta gloriosa del Tribunal Supremo del Universo, la protección de los ángeles celestiales y el sello del Dios vivo en sus frentes, conforme a la visión del capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Estamos ante el umbral de la crisis final de la historia humana, el momento en que las profecías del tiempo del fin dejan de ser análisis teóricos para convertirse en realidades palpables ante nuestros ojos. Las escenas descritas en el libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1, y en el Apocalipsis, capítulo 15, versículo 8, están a punto de cumplirse en su plenitud. Cuando la voz del Santo de Israel resuene desde el santuario celestial proclamando la sentencia inmutable registrada en el Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, sea santificado todavía. La suerte de cada alma estará echada para siempre. En ese instante supremo, la puerta de la misericordia se cerrará con un chasquido eterno, concluyendo el tiempo del juicio investigador y marcando la línea divisoria entre los salvados y los perdidos. Es precisamente la inminencia de este evento lo que otorga a nuestra vida de oración una urgencia solemne y cotidiana. No habrá un segundo tiempo de gracia, ni una oportunidad posterior para aprender la ciencia de la oración prevaleciente.
En el libro El conflicto de los siglos, en la página 627, la mensajera del Señor, Elena de White, escribe con trazos de gravedad eterna que aquellos que ejercitan poca fe ahora están en el mayor peligro de caer bajo el poder de los engaños satánicos y del decreto que obligará a la conciencia. Y añade con contundencia que la fe que sostendrá al pueblo de Dios en el tiempo de angustia de Jacob debe ser ejercitada ahora. Debemos familiarizarnos con Dios probando sus promesas. Las victorias que se ganarán en los días oscuros de la persecución y del decreto de muerte serán simplemente el resultado visible de las victorias secretas obtenidas hoy en la cámara secreta de la oración. La oración que Dios nunca responderá en ese día final será la plegaria agonizante de aquellos que postergaron su entrega hasta que los juicios de Dios se manifestaron abiertamente en la tierra. Cuando las 7 copas de la ira divina sean derramadas sobre los impenitentes y los hombres busquen la muerte y no la hallen, como profetiza Apocalipsis, capítulo 9, versículo 6, las lamentaciones y los clamores serán estrepitosos. Pero esos alaridos no brotarán del dolor sagrado de haber herido al Salvador en la cruz ni del arrepentimiento sincero por haber violado los 10 mandamientos de la santa ley de Dios, serán el aullido del remordimiento tardío y del pánico a la destrucción. Para ellos, las palabras del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículos 28 al 30, se cumplirán con un rigor incuestionable. Entonces me llamarán, y no responderé, me buscarán de mañana, y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda mi reprensión. Qué trágico destino espiritual el de aquellos que habiendo escuchado el mensaje de los 3 ángeles, habiendo tenido en sus manos las sagradas escrituras y los testimonios de la mensajera del Señor, prefirieron mantener un pie en el mundo y otro en la iglesia, practicando una devoción formalista e impotente. Sus oraciones no pudieron ser respondidas porque estuvieron impregnadas de la levadura de la Odisea, la pretensión, el orgullo y la apatía espiritual. Aprendieron el lenguaje del lenguaje profético, pero jamás experimentaron el nuevo nacimiento, se conformaron con la teoría de la verdad presente, pero rehusaron el bautismo diario del Espíritu Santo y la purificación del corazón de todo pecado conocido. Por el contrario, para el remanente fiel que ha aprendido a elevar la oración que Dios siempre responde, la oración de fe humilde, de confesión sincera, de obediencia incondicional y de entrega total a la voluntad divina, la gran crisis final no será un motivo de espanto, sino el preludio de su redención eterna. Aunque sean despojados de sus derechos terrenales, aunque deban huir a los lugares desiertos y a las cavernas de la tierra, y aunque enfrenten el decreto de muerte promulgado por la alianza babilónica de los últimos días, su paz sobrepasará todo entendimiento humano. Sabrán que sus nombres están grabados en las palmas de las manos del Redentor y que ni una sola de sus lágrimas o sus súplicas ha sido olvidada en el altar del incensario de oro del templo celestial. Cuando el mundo entero parezca desplomarse en el caos y el rey de las tinieblas intente aplastar al pequeño rebaño de Dios, el Salvador mismo intervendrá desde los cielos. Como describe la mensajera del Señor en Primeros Escritos, en la página 285, a la medianoche Dios manifestará su poder para librar a su pueblo. La voz del Altísimo conmoverá los cielos y la tierra, haciendo temblar los cimientos del mundo. En ese momento, las oraciones perseverantes del remanente recibirán su contestación definitiva y gloriosa. El firmamento se abrirá como un pergamino que se enrolla y aparecerá en el oriente la señal del Hijo del Hombre, una pequeña nube negra del tamaño de la palma de la mano de un hombre, que a medida que se aproxime a la tierra se transformará en una gloria resplandeciente e inefable, rodeada por millares de santos ángeles. Allí, frente a la majestad del Rey de Reyes y Señor de Señores, los redimidos contemplarán las marcas del Calvario en las manos de su Salvador y comprenderán plenamente que cada oración contestada en la tierra fue una demostración del amor infinito de Dios que los guiaba paso a paso hacia la patria celestial. Las luchas habrán terminado, las noches de agonía en oración habrán quedado atrás para siempre, y el llanto será transformado en gozo inmarcesible. Unámonos hoy, mientras la puerta de la gracia permanece abierta y el gran sumo sacerdote intercede aún en el lugar santísimo, en esa oración de entrega incondicional, clamando con fe viva y obediente las palabras solemnes del Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús.